Gloria al Señor. Muy bien, pues comenzamos ya. Y estamos gozosos porque estamos compartiendo esta hermosa palabra que Dios tiene para su pueblo en este tiempo. Soy el pastor Alberto Rodríguez desde la Ciudad de México. Les bendigo a todos nuestros hermanos, amigos y a todos los que nos acompañan a través de este medio. Estamos hablando acerca de la autoridad y estamos entendiendo el diseño. Dios es un Dios de autoridad, es un Dios de diseños, es un Dios de planes y propósitos, y el Padre ha determinado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo para que así se han manifestado. Pero hoy vamos a seguimos hablando de la autoridad y ahora vamos a explicar cómo Dios se manifiesta en su ámbito creacional y cómo la autoridad se manifiesta en este diseño creacional en dos ámbitos que se conoce como el mundo espiritual y el mundo natural, ¿sí? Los dos mundos. Así es como lo podemos explicar, digamos, bíblicamente, teológicamente, de que hay dos ámbitos, hay dos mundos. El ámbito de lo visible, que es donde nosotros nos movemos de manera cotidiana y de manera natural, porque fuimos creados también en un cuerpo físico, ¿verdad? En un cuerpo natural, donde pues nosotros caminamos, ¿verdad? En medio de este ámbito físico, este ámbito empírico que podemos tocar, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos medir, que podemos cuantificar. Y en este ámbito de la autoridad, el Señor se va a establecer su reino, el Señor va a establecer su gobierno, porque nuestro Dios es un Dios de planes, propósitos y diseños. Esto es bien importante que nosotros lo podamos entender y conocer, que nuestro Dios todo lo tiene anticipadamente planeado. Nuestro Dios no improvisa, por lo tanto, todas las cosas se van a manifestar conforme a sus planes. Ahora, dice la Escritura que en un principio Dios diseñó todas las cosas, ¿verdad? Y en ese sentido debemos de saber lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 1, el Señor es muy claro y muy enfático de cómo en el principio Dios creó todas las cosas. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Para esta enseñanza estoy utilizando algunas versiones de la Escritura, tanto Reina Valera como la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que estamos tomando en la iglesia para poder entender o ampliar un poquito más el entendimiento de todas las cosas, ¿verdad? Que pues el Padre nos ha enseñado y cómo la Escritura está muy bien ahí determinada. Entonces hay un lenguaje más entendible, un poco más claro que el de la Reina Valera. Y dice que Dios creó cielos y la tierra. Creó el mundo espiritual y el mundo natural. Cuando se refiere a los cielos, se está refiriendo a ese ámbito donde Dios gobierna, ese ámbito donde las cosas no son visibles, ese mundo espiritual que a nuestra vista humana no puede ser perceptible, ese ámbito donde primeramente todos los seres angélicos fueron creados y entonces se establecieron los ángeles. Todas esas dimensiones espirituales fueron creadas primero. En el principio creó Dios los cielos, se refiere al ámbito espiritual, y después la tierra. Cuando dice la tierra, está haciendo referencia a toda la creación física, a toda la creación material. No solamente el planeta Tierra, sino también lo que es el universo, lo que es todo lo que está contenido con materia, todo lo que está en una dimensión de temporalidad y todo lo que ocupa un lugar, ¿verdad? Un espacio físico. Entonces ese es el mundo natural. Creó los cielos y la tierra. Pero hoy vamos a hablar de estos, vamos a comenzar a hablar de estos dos ámbitos. Sin embargo, no creo que nos dé tiempo de poder terminarlos. Ahora bien, debemos de saber
que primeramente Dios creó los cielos. Entonces es el ámbito espiritual. Y en ese ámbito espiritual, ¿sí?, dice la Escritura que por medio de Él, es decir, de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. Entonces, creó ese ámbito, los cielos, pero también creó todo lo que está dentro de ellos. Ya lo decía yo, los ángeles, creó los lugares o las dimensiones que se mueven en el espíritu. Generalmente solamente pensamos en la cuestión del cielo, en donde vamos a vivir, las moradas eternas y nuestra casa de oro y el mar de cristal y lo que dice Apocalipsis, que sí, que la Nueva Jerusalén. Pero hay una dimensión, hay lugares celestiales. La Biblia es muy enfática en hablar de esas dimensiones en el espíritu, son lugares celestiales. Es decir, dimensiones donde en el espíritu Dios creó, diseñó cosas, operan manifestaciones de ángeles, opera la misma obra de Dios, y esto después a ver si un día lo podemos nada más hablar de los lugares celestiales, que esto es algo muy muy importante. Pero hoy vamos a comenzar hablando de que primero Dios creó los cielos y la tierra, y que en Cristo creó todas las cosas, y Él, ¿verdad?, lo creó todo, lo visible, y dice la Nueva Traducción Viviente que lugares celestiales y en la tierra, es decir, todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. O sea, hay cosas que fueron creadas, hay seres que fueron creados, en el ámbito espiritual, no pueden ser visibles, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual que está ahí, que está latente, que está operando, ¿verdad?, desde que Dios lo creó en un principio. Ahora, comencemos con el mundo espiritual. El mundo espiritual va a ser esa dimensión que acabo de mencionar, lo que fue creado, ¿verdad?, en ese ámbito donde todas las cosas, ¿verdad?, que fueron creadas no se ven, no se pueden cuantificar en cuanto a una perspectiva natural o humana, es decir, que no son iguales a esta realidad física, no son iguales, simplemente Dios crea un ámbito anterior al mundo natural. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque la autoridad de Dios se va a comenzar a manifestar primeramente en el ámbito espiritual. Su autoridad empieza manifestándose como una autoridad espiritual, que es la base de todas las cosas. Por lo tanto, el mundo espiritual, como lo dice la imagen, ¿verdad?, es dentro del diseño creacional de Dios, que creó dos ámbitos. Él establece dos mundos, dos esferas, dos ámbitos donde Él va a manifestarse primeramente en el mundo espiritual para después manifestarse en el mundo natural o físico, que es donde nosotros estamos. Y entonces dentro de estos dos ámbitos Él crea un ámbito físico, pero también Él crea antes, ¿sí?, un ámbito espiritual o llamado mundo espiritual. Para estas sesiones vamos a entender que mundo, esfera o ámbito nos referimos a esa dimensión, ya sea espiritual o física, de la cual se forma la creación entera. El mundo espiritual fue creado primero, como lo dijimos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primeramente los cielos y después la tierra. Primero el ámbito físico y después el ámbito natural. Del mundo espiritual, de esa dimensión que Dios crea primero, se hace visible, se originan todas las cosas. Amén. El mismo libro de Hebreos capítulo 11 nos va a dar cuenta de ello, y Colosenses, el capítulo que leíamos, capítulo 1, nos va a hacer referencia a que Jesucristo, o que Dios el Padre a través de Cristo va a crear todas las cosas, las visibles y las invisibles, las que se pueden ver y las que no se pueden ver. Amén. Por eso nosotros hoy estamos empezando a ver esto en estos dos ámbitos que son muy importantes, y que a veces su desconocimiento o la falta de atención en esto pues nos crea conflictos, porque caminamos a veces nosotros desde una perspectiva meramente natural, meramente física.
Y nosotros debemos de aprender a caminar en un equilibrio porque fuimos diseñados seres tripartitos que podemos tener manifestación o contacto, podemos movernos, podemos percibir tanto el mundo físico natural como el mundo espiritual, que es donde Dios se manifiesta, que es el ámbito donde Dios, la presencia de Dios, va a manifestarse, y de ahí va a venir su presencia, va a manifestarse el Espíritu Santo, la unción, la revelación, y todas las cosas que tienen que ver con nuestro Dios van a venir del ámbito espiritual hacia nosotros, y se van a comunicar con nosotros mediante nuestro espíritu. Dios nos dio un espíritu, y ese espíritu tiene sentidos, los sentidos espirituales, de los cuales Pablo habla que deben ser ejercitados en el conocimiento, en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, Dios y todo ser espiritual se manifiesta en este ámbito. Por eso es importante que yo lo conozca, por eso es importante que yo lo entienda, que yo camine, ¿verdad?, en ese conocimiento equilibrado, bíblico, ¿verdad? Porque si yo no tengo, tan malo es no tener un buen equilibrio para saber que hay un mundo espiritual y un mundo natural o físico. Y tan malo es que yo solamente vea las puras cosas naturales, como tan malo es que yo solamente mire las puras cosas espirituales, ¿sí? Yo debo saber que fui creado, tengo un espíritu, soy un espíritu, que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Por eso yo puedo tener acceso al mundo espiritual, en este caso al reino de Dios, al reino de luz, que es Jesucristo, amén, y que a través de su Espíritu Santo yo tengo comunicación con Dios, con el Padre, con el Hijo. Yo tengo acceso por medio de Cristo, pero el Espíritu Santo es ese vínculo de comunicación y de revelación. Por lo tanto, yo debo de saber qué es el mundo espiritual, cómo funciona, cómo se maneja el ámbito espiritual, porque si yo no entiendo el ámbito espiritual voy a tener conflictos, voy a tener problemas, ¿sí? Y no voy a caminar en esa plenitud de vida en Cristo. Pero también, si yo no entiendo el mundo natural y yo no aprendo cómo se interrelacionan, entonces yo voy a caer en un desequilibrio que me va a causar problemas. El profeta Bill Hamon, en uno de sus libros de acerca de la profecía y el ministerio profético, él va a enseñar que si no hay un buen equilibrio para entender las manifestaciones espirituales y los dones espirituales, lo que son los carismas del Espíritu, y cómo se opera en los ministerios que provienen de Jesucristo, son los ministerios del Hijo o de Jesucristo, que es la revelación de Jesucristo, amén. Si no tenemos ese equilibrio bíblico doctrinal e inclusive madurez en nuestro carácter, ¿verdad?, para saber movernos y cómo caminar correctamente con las reglas que Dios ha puesto, entonces él utiliza una frase que yo la tomé y la uso mucho, que nos volvemos, en lugar de ser carismáticos, carismaniáticos, ¿sí? Yo lo decía, tan malo es que yo sea incrédulo o que yo no pueda discernir las cosas del Espíritu. Dice la Escritura que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural, cuando Pablo utiliza esa frase en el Nuevo Testamento y lo hace reiterativamente, se refiere al hombre carnal, ¿sí? Y más allá, en algunos pasajes, el contexto se traduce como el hombre animal, el que se mueve meramente en la circunstancia física, en su cuerpo animal, en su cuerpo biológico, en su cuerpo material, aquel que no puede discernir o no puede discernir o entrar en el ámbito del espíritu. Quiero que entendamos algo. Somos seres espirituales. A veces decimos, es que tal persona no es espiritual. Bueno, ¿a qué nos referimos? A que no tiene mucha comunión, a que no tiene temor de Dios, a que no se manifiesta la santidad de Dios en su vida, porque no hay esa consagración que debiera haber. Eso es cierto, es un término que se utiliza y que inclusive el gran teólogo de Watchman Nee, ¿verdad?, lo va a desarrollar en su libro El hombre espiritual, que él va a decir cómo el cristiano, él ve y él observó muchas veces, muchos años, cómo los cristianos se movían almáticamente y se caminaban en la carne. Pero déjame decirte algo, somos seres espirituales primeramente porque tenemos espíritu, y este espíritu vive dentro de un cuerpo que Dios nos dio. Por lo tanto somos seres encarnados o seres que tenemos un cuerpo físico, seres espirituales que tenemos un cuerpo físico.
El Salmo capítulo 8 dice que es el hombre para que lo visites, para que tengas de él memoria. Pero más adelante dice, le hiciste poco menor que los ángeles. ¿En qué consiste esa inferioridad respecto a los seres angélicos? Si es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, es decir, si yo fui hecho a imagen y semejanza, ¿en qué consiste mi inferioridad? En que me limita un cuerpo físico, cosa que los ángeles no. Los ángeles tienen una gloria y el hombre tiene otra gloria. Pero mi espíritu, a diferencia del espíritu de los ángeles, que es diferente por naturaleza y por diseño creacional, mi espíritu está sujeto a un cuerpo, a una corporalidad. Por lo tanto, entonces yo soy inferior porque yo no tengo la misma capacidad. Mi espíritu está sujeto a leyes que los ángeles no están sujetos. Amén. Entonces, habiendo dicho esto, voy a continuar. Debo entender la influencia. Si yo entiendo el equilibrio, ya no soy carismaniático, sino entiendo que en ambos me puedo mover y que ambos Dios gobierna y que no están desligados el uno del otro. Aquí el problema es cuando yo desligo el uno del otro. Cuando yo no entiendo que hay una influencia, que literalmente hay un paralelismo, ¿verdad? Toda verdad es paralela. Este es un principio que nosotros debemos de tener, pero bien presente en nuestra mente y siempre caminar bajo ese principio. Jesús lo dijo, Mateo 16, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. El mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3 versículos 9 y 10 dice que le vamos a dar a conocer la multiforme gracia de Dios a los principados y a las potestades, de cómo Dios pretendía unir todas las cosas. El mismo libro de Colosenses habla, junto con Efesios, de cómo cielos y tierras se han unido en Cristo Jesús. Por lo tanto, sí es importante entender el diseño. Ahora bien, este paralelismo me va a ayudar a caminar con mayor éxito, con mayor victoria y con mayor eficacia. Porque yo no puedo ignorar lo que está pasando en el ámbito espiritual. Simplemente, por ejemplo, veíamos respecto a esta situación que hoy vivimos, ¿sí? Y en estas circunstancias nosotros podemos saber que hay una cuestión espiritual, pero también hay una cuestión, hay una cuestión natural, un virus, pero los virus rayan entre lo físico y algo tremendo, que no quiero ahorita dar mucho énfasis a esto porque me voy a desviar demasiado, pero en el entendimiento que tú vas a desarrollar, vas a saber cómo el ámbito espiritual también debemos de aprender a operar y debemos entenderlo para todas las circunstancias que nosotros vivimos. Aleluya. Dice, no está sujeto a las leyes del mundo natural, ¿sí? El mundo espiritual es primero. El mundo espiritual influencia, gobierna, es decir, no sucede primero en lo natural y luego en lo espiritual. No, yo me alineo a lo espiritual, sé que hay una influencia, sé que hay algo que fue establecido y entonces yo puedo caminar, ¿verdad?, en la tierra trayendo la manifestación del ámbito espiritual a la tierra, es decir, del reino de Dios a este mundo físico. Al nombre de Cristo la gloria. No tiene límites porque sus leyes son diferentes. Nosotros vivimos en un ámbito limitado y después voy a ahondar en esto cuando hable del mundo natural, pero hoy estoy hablando del mundo espiritual. No puede percibirse ni mucho menos discernirse, o sea, con la carne y menos físicamente. Es decir, mi mente no puede entender las dimensiones del espíritu. Lo dije anteriormente. Pablo hacía referencia a que el hombre carnal, el hombre natural, no entiende las cosas del espíritu porque le son locura, ¿sí? Tú oras por los enfermos y la gente se ríe, ¿sí? El ámbito espiritual es locura para el hombre carnal, el hombre natural, el que vive sujeto al ámbito natural, es decir, todo lo mira natural, todo lo mira desde una perspectiva física porque trata de entenderlo, trata de racionalizarlo. Y el ámbito espiritual se puede discernir por la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Mucha gente se ha reído de la iglesia porque estamos orando por esta circunstancia y dice, no, ¿por qué estás orando? O sea,
Si esto es algo natural, esto es normal. A ver, vamos a entender que hay una dimensión que opera, que influye y que la iglesia tiene autoridad, ¿verdad? Si yo me quedo en el ámbito natural no voy a operar, entonces estoy caminando carnalmente, ¿sí? ¿Y yo por qué me atrevo a orar? ¿Y por qué muchos estamos orando en todas las naciones? Simplemente porque tenemos la revelación del Espíritu, tenemos la guianza, pero quien no lo tiene, ¿verdad? Se burla y dice, no, ¿tú cómo vas a orar? Solo porque esa persona o ese hermano o hermana no recibe la revelación y no lo puede entender porque no ha discernido correctamente el ámbito espiritual o desconoce su operación. Ahora, si nosotros vemos esto y entendemos esto, vamos a poder caminar y entender la autoridad de Dios desde este ámbito tremendamente poderoso, porque hay una correlación, hay un paralelismo que nos va a permitir